Los seres humanos somos animales de hábitos. Nuestras rutinas nos preceden y se convierten en muchas ocasiones en los sellos que nos distinguen. Nuestros seres queridos y aquellos que nos conocieron recordarán mucho tiempo después de nuestra muerte aquello que repetidamente solíamos hacer. La caminata diaria con el abuelo, la comida del domingo en casa de mamá, los cigarrillos bajo el árbol del jardín con nuestro hermano mayor. Y a veces, estos hábitos se quedan grabados en el éter, aún después de nuestra partida. En la siguiente historia, narrada por Fernando Aguirre de Colombia, conoceremos un lugar que se ha vuelto el recipiente de los hábitos perpetuados. No te vayas y mantente porque yo soy el documentalista y esto es Don Leónidas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Cuando yo era pequeño, mi madre tuvo que salir de mi pueblo natal, Montenegro, con sus 2 hijos pequeños, mi hermano menor y yo, para radicar en Restrepo, en busca de una mejora económica. Ella consiguió un trabajo como cocinera para las mujeres que laboraban en un centro nocturno. Como remuneración por su trabajo, mi madre recibía alimento y un techo. Cualquier otra necesidad debía ser cubierta por labores adicionales. La casa era bastante grande. Estaba dividida en 2 viviendas. La del centro nocturno, donde estaba el salón y las habitaciones de las mujeres, y la otra era donde la dueña de la casa habitaba con sus hijos. En un cuarto apartado de ambas construcciones vivía Leónidas, un señor de edad avanzada. Doña Leonor, la dueña del lugar, le dio posada sin recibir nada a cambio. Era una señora muy generosa, bondadosa y amable. Don Leónidas era un viejo solitario. Su única compañía era su amiga fiel, una perrita pastor alemán, que había sido de su esposa, quien falleció misteriosamente algunos años atrás. Desde entonces, el magnífico animal le seguía a todos lados. Su rutina era prácticamente un ritual inalterable, con salidas cada mañana a la misma hora y un regreso al crepúsculo. Sabíamos con seguridad de su llegada por sus marcados y letárgicos pasos acompañados del casi inaudible compás que eran los pasos de su eterna amiga. A continuación, tomaba las llaves de su bolsillo, las sacaba con una cautela mecánica y las insertaba en el viejo candado que sostenía la pesada cadena. El tintineo de los eslabones no se hacía esperar. La escena en nuestra imaginación quedaría grabada como un hecho certero e inmutable de nuestras vidas. La habitación quedaba abierta. El último sonido era siempre su tos seca de fumador, y un momento después el aroma del tabaco quemado inundaba los espacios recorridos. En el solar de aquella casa había un árbol de guanábana en el cual de vez en cuando se podía apreciar la silueta de una mujer a la cual se le oía llorar y quejarse. Cuando salimos y nos acercamos para ver, la silueta de la mujer desaparecía. No se veía nada, pero las hojas del árbol se movían bruscamente y se podía seguir escuchando el llanto a lo lejos. La dueña de la casa decía que era una bruja, que siempre que estaba triste, ese era su lugar de duelo. Un día, doña Leonor, quien nos daba la comida, dijo: «Niño, llama a Leónidas para que venga a comer». Fui a su habitación y le toqué la puerta. Sabía que estaba ahí porque la cadena y el candado no estaban puestos. Quise insistir una vez más,
Pero me detuve. Pensé que probablemente estaría dormido, así es que decidí esperar un tiempo prudente. Después de una larga espera, doña Leonor y yo decidimos ir a ver al señor. De nuevo tocamos la puerta y seguía sin responder. Ya preocupados, forzamos la puerta y cuando la abrimos... Sí, don Leónidas se hallaba muerto, sentado en el suelo con la espalda apoyada sobre la vieja cama. De inmediato su amiga fiel, que era muy dócil, se posó en la entrada amenazante. Aullaba como lobo y gruñía a todos. En fin, la velación de don Leónidas fue en el salón de los bomberos voluntarios del poblado, ya que no había recursos para algo más. No hubo dinero ni para la misa, así es que el padre que había quedado en ir nunca llegó. Doña Leonor tomó el vaso con agua que había dejado debajo del ataúd y dijo: «El agua la hizo Dios, así que toda agua es bendita». Y con sus manos la fue esparciendo en el ataúd mientras hacía una oración. De repente, entró un ave de color café y con el aire de su vuelo apagó todas las velas alrededor del ataúd. En ese momento, se me erizó la piel y sentí mucho miedo. Fue algo misterioso. Don Leónidas fue enterrado en el cementerio del pueblo. Nosotros estuvimos con él hasta la última parada. A los 2 días de la muerte del señor, estando en la casa acostados, ya de noche, listos todos para dormir, empezamos a escuchar unos marcados y letárgicos pasos que crujían como caminando entre cristales. Nos quedamos atónitos al percibir el olor penetrante a cigarro y clarito se escuchaba cómo metían una llave a un candado y cómo se descolgaba una cadena. Brincamos del susto cuando escuchamos la tos rasposa de don Leónidas. Era su misma tos. El pánico nos tenía temblando y llorando a mi hermano, a mi mamá y a mí. De un momento a otro, doña Leonor abrió las puertas y encendió las luces, pero no se veía absolutamente nada. Al cerrar la puerta, escuchamos los pasos de un animal, seguido por los jadeos del perro, y en ese momento recordamos que no habíamos vuelto a ver a la perrita de don Leónidas. Escuchamos un pequeño aullido y mi mamá se levantó apurada para salir a ver a la perrita. Quería darle de comer porque debía tener varios días de no ingerir nada. Pero al abrir la puerta vio a la perra corriendo hacia el árbol de guanábana, donde se distinguía a lo lejos la misma silueta de mujer. En cuestión de segundos, tanto la perra como la bruja desaparecieron. Desde entonces, de vez en cuando, se escucha un aullido a lo lejos. Pero la bruja dejó de lamentarse, y a veces se podía percibir el olor a cigarrillo de don Leónidas. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿a qué volvió aquel señor a esa casa? ¿Quién era la bruja? ¿Sería la esposa de don Leónidas? Nunca lo logré descifrar. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Don Leónidas.